Hay bebés que nacen antes de tiempo y hay embarazos que pudieron haberse prolongado si el riesgo se hubiera detectado a tiempo. El día de hoy vamos a hablar de cómo intentar cambiar esa historia. Yo soy el doctor Alexander Rafaelano Miranda, soy médico materno fetal y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre este problema que puede darse en el embarazo, el parto pretérmino, sobre su prevención y sobre los métodos que tenemos actualmente para predecirlo, los métodos que tenemos o los tratamientos que existen para prevenirlo y en dado caso, pues también si se pudiera hacer, pues también tratarlo, ¿no? Ya que el parto pretérmino puede incluso a veces ser asintomático, puede no tener síntomas. Y aquí existen varias condiciones en el embarazo que pues nos pueden llevar a esta situación de parto pretérmino, desde infecciones, desde algunas alteraciones en el colágeno, algunas otras alteraciones en la anatomía también de la mujer que nos pueden llevar a un parto prematuro. El problema de no detectar este parto prematuro, bueno, de no detectar más que nada qué pacientes puedan tener un parto prematuro es que nos van a llevar a un parto pretérmino y sabemos que más o menos 1 de cada 10 bebés nacen prematuros en el mundo. Y la problemática de nacer prematuros es pues todo lo que conlleva ser un bebé que no alcanzó su maduración completa. Y esto nos puede llevar a muchas alteraciones en el neurodesarrollo, en el desarrollo de sus pulmones, por ejemplo, alteraciones infecciosas, algunas complicaciones al momento de nacer que nos pueden llevar incluso hasta la muerte. Una gran cantidad de bebés que nacen prematuros también no sobreviven. De hecho, hay una alta incidencia de mortalidad infantil o de muerte antes de los 5 años por la causa, bueno, por la prematurez más que nada. Entonces, por eso es un tema que considero que es relevante, que es importante que tratemos, porque muchas pacientes lo viven, lo desconocen, incluso ni siquiera se lo imaginan. Y cuando les dan el tratamiento, pues primero se asustan, y corren a que ya quieren que les pongan algún tratamiento, que a veces, muchas veces no está como tal indicado algún tratamiento. O sea, ahorita vamos a estar hablando de qué tipo de tratamiento y a quién le corresponde cada tipo de tratamiento que existe, ¿no? De profiláctico. Entonces, si les interesa este tema, si están pasando por un problema de incompetencia cervical, por un problema de parto, perdón, por una amenaza de parto pretérmino, o obtuvieron antecedentes de parto pretérmino y ahora están embarazadas, les invito a que se queden a ver el episodio completo, ya que va a traer mucha información sobre este padecimiento, esta patología, y considero y espero poder mm, encontrar las palabras para hacer este tema que hasta cierto punto es un poco complejo y poder hacerlo o transmitirlo de una forma que todas entiendan, que todas puedan entender qué está pasando en ustedes cuando alguien o cuando un médico les dice tienes riesgo de parto pretérmino, o cuando te dicen que tienes un cuello corto, o cuando te dicen que tienes una incompetencia cervical, o cuando te dicen que te van a dar progesterona, o que te dicen que te van a poner un cerclaje. O la otra que te dicen que van a ser tu bebé antes de las 37 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué es el parto pretérmino primero. El parto pretérmino es todo aquel nacimiento que se da antes de las 37 semanas. Y aquí podemos ir clasificando, que creo o considero que no es tan necesario que ustedes conozcan la clasificación de parto pretérmino, que esto no es una clase de parto pretérmino, porque o sea, no es de tal relevancia que ustedes conozcan la clasificación, pero sí lo importante es que sepan que antes de las 37 semanas ya consideramos un bebé pretérmino. Ahora, conforme pasa el embarazo o entre más prematuro sea su bebé, más riesgo de complicaciones hay. Porque saben ustedes, cada día que pasa el bebé dentro de su pancita, existe un desarrollo de su bebé. Por eso en algunas ocasiones o en un video previo les había comentado que su embarazo deben llevarlo por meses, perdón, por semanas, no por meses, porque en una semana existe una evolución grande de su bebé. Hay un crecimiento, una maduración que es importante durante una semana, ¿no? O sea, su bebé madura, o sea, la semana pasada no está igual que esta semana.
O sea, por eso es tan importante llevarlo, como les digo, por semanas y no tanto por meses. Entonces, con esto regresamos a lo que es el parto prematuro, que entre más semanas pase su bebé dentro de la pancita de mamá es mejor. Muchas mamás en algunas ocasiones han llegado a mi consultorio y por ejemplo, su bebé está creciendo de más. Y cuando ellas tienen 32 semanas, su bebé está tan grande que pareciera que tiene 36, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Y entonces las mamás están felices porque piensan que tienen 36 semanas y que ya en un rato más ya van a ser su bebé y hasta se ponen felices y me dicen, doctor, entonces ya van a ser mi bebé, ¿verdad? Y eso las pone felices, pero no. Recuerden que el bebé tiene, o sea, el embarazo llega hasta las 40 semanas y lo más pronto, perdón, lo más cercano a las 40 semanas que llegue el bebé es mejor porque con cada semana que el bebé pase dentro de la pancita de mamá hay mayor maduración y hay menor riesgo de que tenga complicaciones después una vez nacido. Ahora, en algunas ocasiones como médicos indicamos el parto prematuro o una cesárea prematura, por ejemplo, o un parto antes de las 37 semanas o antes de llegar a las 40, por ejemplo, en pacientes con alto riesgo de alguna complicación. Por ejemplo, no sé, una diabetes mal controlada, una hipertensión también de difícil control o una preeclampsia, por ejemplo, o alguna otra condición que pudiera estar afectando o que pudiera comprometer a la vida del bebé incluso y que mantenerla embarazada hasta las 40 semanas podría llegar a traernos otras complicaciones, entonces nosotros indicamos un nacimiento antes de las 40 semanas, ¿no? Raramente lo indicamos antes de las 37 semanas, en algunas ocasiones podría ser posible, ¿no? Entonces, pero esto, el que nosotros les digamos que ya van a ser su bebé, no es una situación de que nosotros bueno, de que nosotros les podamos decir que su bebé va a estar bien. O sea, simplemente tenemos que hacer que nazca su bebé porque si lo dejamos adentro de la pancita puede llegar a complicarse alguna otra cosa. Pero sabiendo que si lo sacamos antes de las 40 semanas o lo sacamos prematuro, los riesgos pueden, o sea, va a haber más riesgos al momento de nacer, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos riesgos? Pues que llega una terapia intensiva, que tengan que poner oxígeno, que tengan que ponerle un tubo, que tenga que, perdón, que se agreguen infecciones, que no pueda respirar, que tenga alteraciones en su cabecita, hemorragias, por ejemplo, o alguna alteración intestinal también. Entonces, este tipo de cosas, conforme va, entre más lejos de las 40 semanas o sea, esto puede suceder. Entonces, por eso es importante que sepamos que el parto pretérmino o el parto prematuro no es bueno y siempre debemos tratar de llegar a las 40 semanas, ¿va? Entonces, ahorita lo que vamos a tratar no es este parto prematuro que estamos indicando nosotros como médicos por algunas condiciones maternas. Nos vamos a enfocar en el parto prematuro que es más espontáneo. Ahora, hay varias condiciones que nos pueden llevar a un parto prematuro. Por ejemplo, un parto prematuro podría darnos también por una infección. O sea, una infección, por ejemplo, vaginal, una infección uterina, una infección dentro del útero, o sea, en el amnios que llamamos intramniótica, por ejemplo, o alguna infección a veces, por ejemplo, complicada de vías urinarias, o algunas otras infecciones incluso en otros lados. Por ejemplo, una infección por dengue podría también incrementarnos el riesgo de parto prematuro. ¿Por qué? Porque se secretan algunas sustancias que hacen que el útero se estimule y que entonces empiece a tener contracciones. Entonces, esto nos puede llevar a un parto prematuro. ¿Cómo tratarlo? Pues bueno, hay que tratar la infección y entonces se trata el parto prematuro, ¿no? Antes de las 37 semanas. Cuando es por un motivo infeccioso, pues estos todavía podrían llegar a darse un tratamiento con la infección sin necesidad de hacer alguna otra cosa, ¿no? Ahora, en cuanto al parto prematuro espontáneo, que le llamamos parto pretérmino, que es más espontáneo, este tiene una facilidad, bueno, no una facilidad, sino tiene una condición que podemos nosotros predecir. ¿Y cómo lo vamos a predecir? Desde primer trimestre. Recuerden que a todas las mujeres que están embarazadas se les recomienda que vayan con un médico materno fetal para que les realice un examen de primer trimestre, un tamizaje de primer trimestre que también le llaman examen genético o ultrasonido genético, ultrasonido 1114, o sea, tiene muchos nombres.
Lo importante es que lo hagan con un médico materno fetal que esté certificado, que tenga certificación para poder realizar este tipo de estudios, porque no todos los médicos que hacen ultrasonido están certificados para hacer esto. ¿Quién va a estar certificado para hacerlo? Un médico materno fetal, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que vayan con, bueno, su ginecólogo obviamente las va a mandar con un médico materno fetal cuando tengan entre 11 y 13.6 semanas para que se hagan el ultrasonido de tamizaje de primer trimestre. Y ahí es donde se va a hacer un tamizaje para parto pretérmino. Existe una calculadora donde nosotros, de acuerdo a los antecedentes maternos, les vamos a preguntar si han tenido partos prematuros, a las cuántas semanas llegaron sus otros embarazos previos, si tienen antecedentes, por ejemplo, de cirugías o, algo, o incluso la talla, el peso, todo este tipo de cosas pueden condicionar o pueden ayudarnos a predecir si puede existir algún riesgo de parto pretérmino. Y también medimos el cuello de la matriz. Entonces se mide el cuello y dependiendo de estas medidas con las características maternas les vamos a dar una información numérica, o sea, un número. Les vamos a decir, tú tienes un riesgo de tanto para tener un parto pretérmino antes de las 34 semanas. ¿Por qué de las 34 semanas? Porque justo antes de las 34 semanas, cuando los bebés nacen antes de las 34 semanas, es cuando incrementa por mucho más algo que le llamamos nosotros morbilidad y mortalidad. ¿Qué es esto? Pues el riesgo de infecciones, el riesgo de hemorragias, el riesgo de todas las alteraciones que ya les había comentado, de alteraciones en su pancita, en su intestino, pulmonares, que tengan mayor riesgo de pasar a una terapia intensiva, de que les pongan un tubo o algún otro tipo de estos riesgos antes de las 34 semanas. Una vez pasando las 34 semanas, los riesgos disminuyen, pero no se eliminan. Incluso pasando las 37 semanas tampoco se eliminan estos riesgos. Incluso llegando a las 40 semanas no se eliminan. El riesgo en realidad nunca se elimina, pero siempre conforme va pasando una semana más, el riesgo cada vez es menor. Ajá. Entonces, por eso es tan importante detectar en el tamizaje el riesgo de parto prematuro antes de las 34 semanas. Y esto lo vamos a hacer, como les digo, con ese tamizaje de primer trimestre. Ahora, una vez que vemos en ese tamizaje las pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad, perdón, de parto prematuro, entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar una vigilancia. ¿Cuándo se recomienda la vigilancia? En pacientes que tienen alto riesgo o que tienen antecedentes de partos prematuros, o sea, que han tenido antes partos antes de las 37 semanas, antes de las 34 semanas, incluso abortos ya muy cercanos a las 20 semanas. O sea, esas son las pacientes que nosotros vamos a hacer un seguimiento más estrecho. Cuando se inicia, se recomienda después de las 16 semanas. Hay que estar vigilando la longitud cervical después de las 16 semanas y esto se recomienda que se haga vía vaginal, la longitud cervical cada 2 semanas y estar viendo si hay algún acortamiento, alguna modificación de la longitud cervical. Esto con la finalidad de, pues, saber si tenemos que poner algún tratamiento o dar algún tratamiento. Ahora, vamos a estar hablando mucho de longitud cervical y de dilatación. Para esto les quiero enseñar cómo, bueno, no les voy a decir cómo es un cervix, pero sí quisiera cómo se lo imaginen, ¿va? El cervix es algo así como una dona. Quiero decírselos así como una dona porque es la forma más fácil que podemos nosotros intentar responder la pregunta de la longitud y la dilatación. Porque en el ultrasonido vamos a hablar sobre longitud y también vamos a hablar sobre dilatación. ¿Va? Entonces imaginemos una dona y para esto traje aquí una dona. Entonces, imaginemos que este es el cuello de la matriz, que es esta dona, ¿vale? Cuando hablamos de longitud es cuando vemos la dona así. La longitud es como el ancho o el grosor de esta dona, ¿va? Y cuando hablamos de dilatación es cuando la vemos de esta manera. Y entonces esto es la dilatación. Generalmente el cuello siempre está cerradito, ¿no? Que no debe haber dilatación. Entonces esto, y aquí es por donde va a pasar la cabeza del bebé. Entonces, por eso cuando hay una dilatación que nosotros le llamamos de 10 centímetros, es cuando la cabeza del bebé ya está lista para pasar por el cuello, ¿va? Entonces, siempre debe estar cerrado, dilatación de 0, de 0 centímetros de dilatación. Y aquí vamos viendo la longitud del cuello. ¿Cuánto mide más o menos un cuello?
Pues en realidad los cuellos, la anchura, por ejemplo, por así decirlo, cuánto de largo, este, existe, es variable, cada paciente es diferente. Pero generalmente nosotros cuando decimos que es un cuello corto es abajo de 25 milímetros. Por ahí más o menos un promedio podrá decirles cuánto puede medir un cuello, aproximadamente de 3 hasta 5, 6 centímetros. Hay algunos cuellos incluso más largos, ¿no? De 6 centímetros, pero por ahí más o menos es el promedio de variación del cuello de la matriz, ¿no? De la normalidad, por así decirlo. Ahora, abajo de 25 ya, no, ya es algo que decimos que es un cuello corto, ¿va? Que después vamos a ir definiendo todo este tipo de cosas ahorita que hablemos del tamizaje de segundo trimestre, ¿no? Entonces ya queda claro la longitud cervical que es así y la dilatación que es así, ¿va? Entonces, bueno, como les decía, la longitud cervical se va a medir con el ultrasonido. Se realiza un ultrasonido vía vaginal y entonces ahí vamos a ver si hay, cuánto está de largo y también cuánto está de dilatación, ¿no? Que siempre les digo debe estar cerrado. Ahora, una vez que tenemos, ya que pasamos por ahí por el tamizaje de primer trimestre, que vimos que la paciente en ese tamizaje es de bajo riesgo, ya que les dije que las de alto riesgo inician un seguimiento después de las 16 semanas, cada 2 semanas, pero las de bajo riesgo, estas vamos a esperarnos hasta el ultrasonido de segundo trimestre. Este se hace entre las 18 y las 24 semanas. Y ahí es donde vamos a hacer el tamizaje para parto pretérmino, en donde vamos a evaluar que el cuello mida más de 25 milímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante este tamizaje? Siempre también recuerden que este ultrasonido va a ser el ultrasonido estructural. Cuando ustedes les hagan el ultrasonido estructural, ahí también van a medir el cuello de la matriz. Ahora, si el cuello de la matriz mide más de 25 milímetros, entonces es una paciente que tiene bajo riesgo. Yo en lo personal, cuando encuentro un cuello abajo de 30, te hago un seguimiento como un poquito más estrecho, no el seguimiento estandarizado que se realiza para pacientes con alto riesgo, pero como que ya tengo así como dicen el ojo en la paciente, ¿no? De que decir, a ver, vamos a ver, no sea que este cuellito se vaya a cortar, ¿no? Pero si ya tiene 25 milímetros, entonces ahí sí estamos obligados a empezar a hacer un seguimiento. Cuando tenemos un cuello abajo de 25 milímetros y que no hay antecedente de parto pretérmino, aquí lo que podemos hacer es evaluar el inicio de progesterona. ¿Cómo se da la progesterona? Se recomienda la progesterona vía vaginal, puede ser también vía oral. 200, se puede hacer una dosis de 200 de progesterona vía vaginal, se va a poner en la noche, porque en la noche es más cómodo para la paciente, ya que pues en el día pues también van a andar caminando y puede pues incluso salirse el medicamento, ¿no? Porque es vía vaginal. Este, Vamos a estar vigilando, una vez que la paciente tenemos abajo de 25 milímetros, la recomendación es que estemos vigilando la longitud cervical cada 2 semanas y ahora esta vigilancia la tenemos que estar haciendo. Cuando se hace una vigilancia de longitud cervical, como les dije anteriormente, siempre se tiene que realizar vía vaginal y con la vejiga vacía. Siempre hay que ir a hacer pipí antes de que le hagan el ultrasonido vía vaginal para medir la longitud cervical cuando estamos haciendo un seguimiento. Ahora, en pacientes que tienen un cuello más corto, por ejemplo, abajo de 20 milímetros, por ejemplo, pero que ya tienen antecedentes de partos prematuros, aquí es donde vamos a estar empezando la vigilancia perdón, vamos a estar empezando a pensar o a valorar si ya es necesario colocar un cerclaje. Entonces recuerden, pacientes con un cuello corto, generalmente abajo de 20 milímetros. Algunas guías dicen 15, algunas guías dicen 20. Por ahí más o menos cada médico va tomando de acuerdo también pues a la escuela que él, donde aprendió este tamizaje o a las guías clínicas que lleva para su tratamiento o para su seguimiento en las pacientes, es quien va a decirles pues en qué momento va a empezar ya a tratar de valorar si es necesario colocar un cerclaje. Entonces, pero cuando sí es colocar un cerclaje antecedente de partos prematuros y que hay un acortamiento cervical, ¿no? Abajo, generalmente abajo de 20. Ahora, por ejemplo, imaginemos, una paciente tiene 25 milímetros de longitud cervical, pero
la estamos siguiendo y existe un acortamiento, aunque no haya antecedente de parto prematuro, pero vemos que se está acortando, son las pacientes que aunque ya le estamos dando progesterona, porque recuerden que se valora el uso de progesterona, pero si ya le estamos dando progesterona y a pesar de ello el cuello se sigue acortando, entonces en este momento también debemos valorar el uso de cerclaje. Entonces, hay varias formas de valorar el cerclaje, ¿no? Esto ya depende mucho de lo que les diga también su médico, de las condiciones de la paciente también, del seguimiento que se va haciendo, de los antecedentes. Entonces, todo esto se va valorando, ¿va? Entonces, recuerden, abajo de 25 es vigilancia y progesterona. Abajo de 20 es progesterona sí o sí. Y recuerden que abajo de 20 con antecedentes de partos prematuros, entonces estos ya ir valorando también el cerclaje. Ahora, también existe otra condición en la que podemos poner un cerclaje, que es el cerclaje que le llamamos de emergencia. ¿Qué es esto? Hacemos un ultrasonido de repente y encontramos un cervix que incluso está abajo de 10 milímetros, ¿no? Entonces, cuando está abajo de 10 milímetros, aquí ya podemos empezar a valorar un cerclaje de emergencia o incluso ya a veces que no hay nada o sea, ya no prácticamente el cervix está borrado, incluso que puede ya haber una dilatación y a veces hasta una exposición de las membranas del bebé, de las membranas que cubren la cabecita del bebé. Entonces, en este momento ya se valora poner un cerclaje de emergencia. Existen condiciones en las que o sea, no podría ponerse o que contraindican un cerclaje de emergencia. Estamos hablando mucho de cerclaje, ahorita les voy a explicar de qué se trata el cerclaje también, pero bueno, este cerclaje de emergencia se pone en pacientes que las encontramos así como dicen infraganti. En este momento estamos encontrando el cuello corto, la protrusión de las membranas, el cervix ya dilatado o un cuello, como les digo, abajo de 10 milímetros y que probablemente no tenía ningún antecedente. Entonces, en estas pacientes ya se valora esta colocación del cerclaje. Hay contraindicaciones y cuáles son estas, que haya infección. Si hay infección, si hay contracciones uterinas, por ejemplo, también hay que tener un ultrasonido anatómico. Si el bebé tiene alguna condición anatómica que probablemente sea incompatible con la vida, un síndrome o alguna otra cosa, pues también igual no es recomendable colocar el cerclaje cuando sabemos que pues, se corre el riesgo pues, o sea, hay una alta mortalidad del bebé por alguna condición que tenga el bebé, ¿no? Un síndrome, alguna malformación que sea incluso incompatible con la vida, ¿no? Y también condiciones que podrían incluso contraindicar poner cerclajes, por ejemplo, si hubiera alteraciones, por ejemplo, de la coagulación en la mamá o alguna otra situación clínica materna que a lo mejor podríamos estar, si no está adecuadamente controlada, pues a lo mejor podríamos llegar a causar alguna complicación, ¿no? Entonces se valora cada caso, ¿no? Cada caso tiene que valorarse porque también poner el cerclaje no es algo inocuo. Ahora, ¿por qué les voy a explicar antes de qué se trata el cerclaje y después les voy a decir por qué no es algo eh, que sea o que se pueda tomar a la ligera la decisión de poner un cerclaje porque también puede tener sus complicaciones y pueden ser incluso muy graves, ¿sale? El cerclaje, hace cuenta, se pone como una cinta. Es una cinta. Yo a veces a mis pacientes les explico que el cerclaje es como amarrar el cuello como las bolsas de pan, del pan de caja, ¿no? Que trae no es una liga, sino como una especie de hilo metálico o un plástico perdón, un metal, con un alambre de metal cubierto con plástico, ajá. Entonces, amarramos la bolsa y entonces le damos vueltecitas, ¿no? Esto hace que cuando nosotros volteamos la bolsa del pan, pues el pan no caiga, ¿verdad? Porque si nosotros volteamos el pan sin tener eso, pues el pan se cae, ¿no? Entonces, poner un cerclaje es hacer eso, amarrar para que el bebé no se caiga. Entonces, si vemos que este es nuestro cervix, entonces lo que vamos a hacer es colocar el cerclaje aquí alrededor para amarrarlo y cerrarlo para que el bebé no pueda entrar su cabecita ahí y entonces no haya estimulación y el cuellito no se abra, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta cinta? La cinta generalmente se llama mersilene,
que es una cinta de un material que no se absorbe, es un material no absorbente, es trenzada, es más o menos como una agujeta plana, porque es una cinta, por eso le llamamos cinta, porque es plana. Mide aproximadamente, hay varios tipos, pero la que generalmente nosotros podemos mide 5 milímetros de ancho, esa cinta, ¿no? Y así como las agujetas tiene, ve que las agujetas tienen pues sus dos plastiquitos a los lados para poderlas meter entre el zapato. Bueno, esa cinta mercilene tiene dos agujas que son curvas grandes que sirven para poderla meter en el cervix. Por ejemplo, que si este es nuestro cuello, entonces va a entrar una aguja aquí, sale por acá, ¿no? Otra aguja aquí, sale por acá, ¿no? Y así. Entonces hacemos esto y ya después hacemos un nudo en un lado y cerramos, ¿no? Entonces va suturado, o sea, entra hacia el cuello de la matriz esta aguja, ¿no? Ahora, ¿cuál es el peligro de este cerclaje o por qué es tan importante que nosotros sepamos que existen algunas complicaciones? Porque uno, con esta aguja, cuando ya vamos a poner un cerclaje de emergencia, pues vemos que las membranas ya están aquí al lado, protruidas, entonces con el cerclaje no sabemos incluso porque se pone a ciegas. Para acá adentro nosotros no estamos viendo, solamente vemos lo de aquí afuera. Entonces nosotros ponemos el cerclaje y lo vamos a poner no aquí, sino lo vamos a poner en la parte de adentro. Entonces puede ser que cuando estemos poniendo la aguja, así lleguemos a pasar incluso hacia adentro sin que nos demos cuenta así y rompamos las membranas. Esa es una de las cosas que puede suceder porque adentro puede estar esta parte muy delgadita. Entonces, si está muy delgada, a lo mejor aquí la vemos gruesa, pero a lo mejor adentro está muy delgada, ¿no? Entonces pasamos y podemos romper las membranas amnióticas. Una vez que nosotros rompemos las membranas amnióticas, se rompe la esterilidad en la que debe vivir el bebé, porque ahí las membranas cubren al bebé y lo protegen de infecciones. Entonces, primero, pues pueden entrar infecciones y después todo el líquido puede salir por ahí, el líquido amniótico, ¿no? Entonces, esto dependiendo también de las semanas de embarazo que tenga, pues puede ser muy complicado porque el líquido amniótico también tiene su función, que nos ayuda mucho, por ejemplo, a la maduración de los pulmones, nos ayuda mucho también a la formación de los huesos. Entonces, bebés que están muy prematuros, muy prematuros, estos bebitos también tienen mucho riesgo de que no pueda madurar su pulmón, incluso que ni siquiera se forme bien. Entonces, por eso tan importante clasificar qué pacientes sí vamos a poner cerclaje y qué pacientes no vamos a poner cerclaje. Ahora, como les decía, es una aguja que entra y entonces en la parte de afuera, acá, donde está la vagina, pues también hay infecciones, o sea, hay bacterias, hay algunas otras cosas que incluso podríamos no advertir, o sea, probablemente vemos, ponemos el espejo vaginal y vemos que está todo limpio, le hacemos la asepsia y pareciera que todo está bien, pero puede haber alguna infección, algo que se quede ahí a pesar de la asepsia que se hace y entonces llevar algunos microorganismos y entonces ahí llevar esos microorganismos a lo que es las membranas amnióticas y después romperlas o también atravesar esas membranas y ahora crear una infección dentro del útero hacia el bebé. O también algo que puede suceder es como, pues se crea una herida. Al momento de que nosotros metemos la aguja, se crea una herida y entonces esa herida está expuesta, puede llegar a una bacteria y entonces infectar también el cuello de la matriz. Y se infecta el cuello y si no nos damos cuenta a tiempo o la paciente no acude a su consulta o no nos avisa que está teniendo alguna sintomatología, no sé, fiebre, dolor, contracciones o algo más, y entonces esto puede avanzar esta infección y correrse hacia todo el útero, incluso perder el útero. Ajá, o sea, puede haber una infección no solo del bebé, sino también al útero. Entonces, estas son de las complicaciones que puede haber en un cerclaje. Y es por eso que es importante valorar el riesgo-beneficio, porque puede ser tan complicada una infección que nos lleve a una paciente a algo que le llamamos una sepsis, que pues, es una infección generalizada ya. O sea, esa es la complicación como tal más grave. O puede ser algo que no pase nada, ¿verdad? Pero sí debemos nosotros valorar bien a quién sí y a quién no. O sea, no andar poniendo cerclajes por la vida nada más así porque queramos, sino sí valorar que la paciente de verdad lo necesite, que el riesgo, como dicen, valga la pena, ¿no? O como dicen, que valga la pena el sacrificio que estamos haciendo, ¿no? Porque no vamos a exponer a una paciente a algo mucho más grave, anteponiendo pues la vida de su bebé, ¿no? Porque si la mamá, como les digo, no está bien, el bebé tampoco va a estar bien, ¿no? Entonces, primero también debemos pensar en la mamá. Entonces, eh,
Eso es el cerclaje. Recuerden amarrar el cuellito. Hay varios tipos de cerclaje, ¿va? O sea, ahorita les hablé de un cerclaje que se pone aquí en el cuellito con esa cinta de mercilene. Hay otro tipo de cerclaje donde se hace también se diseca una parte, se va un poquito más hacia la vejiga y se pone el cerclaje incluso más profundo. También se hace vaginal, pero también existen cerclajes que se ponen vía abdominal. ¿Qué es esto? Pues se hace así como la herida de la cesárea, o sea, como, bueno, la herida que hacemos abdominal para cuando hacemos una cesárea, y vamos hacia donde está nosotros le llamamos istmo, sí, el istmo del útero, que es donde ya va a empezar a hacerse como más grande, y en esa parte que está todavía como muy delgadita, ahí vamos y amarramos una cinta. Este cerclaje es un cerclaje que ya se queda ahí, o sea, no lo vamos a estar quitando, ahí se va a quedar para los embarazos posteriores. Y sin embargo, el cerclaje que se pone vía vaginal, sí tenemos que quitarlo. ¿Cuándo se quita el cerclaje? Se quita cuando tenga 36, 37 semanas de gestación. ¿Por qué se debe quitar el cerclaje? Porque cuando llegamos a esas semanas, ya fisiológicamente el bebé ya empieza a ser un poquito más maduro y entonces puede empezar a tener contracciones uterinas. Y las contracciones uterinas bueno, si se presentan contracciones uterinas habiendo un cerclaje, si esta donita, por ejemplo, que está amarrada, empieza a ver algo que lo está empujando y entonces lo dilata, como está el cerclaje que está amarrado, entonces puede desgarrarse el cuello de la matriz, puede haber un sangrado tan importante que incluso también nos puede llevar a lesiones más grandes que, bueno, hay que someterlo a la cirugía. A cirugía es un sangrado que va a ser difícil de controlar. Entonces, por eso no es bueno tener contracciones cuando se tiene un cerclaje. Y es importante que cuando ya te pusieron un cerclaje, siempre estés al pendiente de las contracciones. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de cerclaje que le llamamos cerclaje profiláctico. ¿Qué es esto? Pacientes que tienen antecedentes de partos prematuros, por ejemplo, que ya tienen el diagnóstico de algo que le llamamos incompetencia ítmico-cervical. En estas pacientes que son de muy, muy alto riesgo, o sea, se puede poner un cerclaje que se pone entre las 12 y 14 semanas de gestación. Vamos a hablar ahorita de la incompetencia ismicocervical. ¿Qué es esto? Es un diagnóstico que se hace en las pacientes cuando ya tienen antecedentes. La definición nos dice que debe ya tener antecedentes previos, o sea, ya le debió haber sucedido que tuvo partos prematuros. Ajá, partos prematuros, sobre todo prematuros que que nosotros hayamos o que tengamos la seguridad que fue de forma espontánea, que no se dio así como por alguna infección o alguna otra situación, sino que fue así de repente, hubo una contracción, un poquito de dolor y nació el bebé. Entonces, y sobre todo que pudieron haber sido incluso a finales de segundo trimestre. Entonces, se requiere que ya haya antecedente para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de incompetencia cervical. ¿Y qué es esto? Es un cuello que aparentemente está normal, que mide sus 3 centímetros, que está completamente cerrado, pero que de repente, así, de la nada, empezó nada más un pequeño coliquito y ¡pum! Nació el bebé. Y no hay, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar entre un parto prematuro por algo, o sea, que hubo un trabajo de parto a una incompetencia ismicocervical? Bueno, porque en el parto prematuro, cuando se da por alguna condición, ya se presenta em, con dolor. O sea, son pacientes que luego a veces cuando llegan conmigo me dicen, doctor, es que yo tuve un parto, no sé, a las 30 semanas. Y ya les pregunto, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó ese parto? ¿Empezaste con dolor y de repente estuviste en trabajo de parto, estuviste con dolores, te hospitalizaron y ahí en el trabajo, en el hospital vieron que tenías contracciones y te dio tiempo, no sé, tardó ciertas horas para que naciera tu bebé? Si me responden que tardó horas y que tuvieron dolor o que tuvieron días incluso antes con dolor, esto es un parto prematuro por alguna otra condición que no es incompetencia ismicocervical. Pero si me dicen, no, yo lo que tuve fue únicamente un pequeño dolor y ya no alcancé a llegar al hospital y mi bebé nació. En ese momento yo con eso puedo decir que la paciente tiene una incompetencia ítmico-cervical. ¿Y a qué le llamamos incompetencia ítmico-cervical? A que el cuello no tiene la firmeza o la fuerza para mantenerse cerrado y con muy poca fuerza, el cuello se abre. Entonces,
Esa es la forma que podemos decir incompetencia cervical o diferenciarla de un parto prematuro por alguna otra condición, ¿no? Entonces, cuando hay incompetencia cervical en estas pacientes que ya tienen estos antecedentes, sí se recomienda poner un cerclaje profiláctico, no necesariamente, aunque el tamizaje haya salido bien, aunque todo haya salido bien, en ellas sí hay que ponerlo entre las 12 y 14 semanas cuando existe menor riesgo de que nosotros podamos llegar a romper las membranas. No hay que esperar a que tenga 15 milímetros de longitud cervical para poder poner un cerclaje, ¿no? Entonces, en estas pacientes sí, cerclaje profiláctico. Entonces recuerden, tres formas de poner un cerclaje. Cerclaje profiláctico, pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro o que tengan incompetencia cervical y con alto riesgo. El cerclaje que se pone también porque nosotros encontramos algún hallazgo en el ultrasonido por un cervix corto. Y el tercero, cuando ya tenemos un cerclaje de emergencia, que es cuando encontramos un cervix extremadamente corto o ya incluso dilatación o protrusión de las membranas amnióticas, ¿no? Que ya están por fuera, ¿no? Que ya las podemos ver. Entonces son tres formas de las que nosotros podemos poner un cerclaje, ¿va? Entonces, resumiendo, el tamizaje se realiza a partir del primer trimestre, se complementa en segundo trimestre con la longitud cervical. ¿Cuál es la longitud cervical normal? Abajo de 25 es alto riesgo, arriba de 25 milímetros es bajo riesgo. Y de ahí, cada caso vamos valorando a quién le vamos a dejar tratamiento y qué tipos de tratamiento. El primero es la progesterona y dependiendo de la vigilancia, si sigue habiendo acortamiento, ya podemos pasar a un cerclaje cervical. Y de los cerclajes, recuerden que hay tres tipos de cerclajes: el cerclaje profiláctico, el cerclaje que se pone por ultrasonido, para hallazgo por ultrasonido por cervix corto, y el cerclaje de emergencia, ¿va? Ahora, ya te dijeron que te van a poner un cerclaje. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que preparar? Bueno, generalmente los doctores te van a dar indicaciones para qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Te tienen que dar una hoja con los medicamentos que vas a estar tomando, si hay que tomar cultivos vaginales, si hay que tomar algún tratamiento antibiótico. Generalmente las guías lo que nos dicen es que podemos poner un antibiótico justo en el momento de poner el cerclaje, pero por ejemplo, si tienes una infección o algo, podemos tratar la infección previamente. Esto hablando de cerclajes que no son de emergencia. En los cerclajes de emergencia cambia un poquito las cosas porque recuerden que si hay algunas condiciones no podemos ponerlo. Pero si nosotros tratamos esas condiciones, que no hay contracciones, que no hay infección, que ya tratamos la infección, entonces ahora sí, ahí sí podemos ya ponerlo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas te van a decir tus doctores. Ahora, reposo, también te van a recomendar que guardes reposo. El reposo en realidad es un reposo relativo. Cuando es un cervix corto, no es un reposo absoluto, es un reposo relativo. ¿Qué es esto? Que puedes realizar las actividades de tu casa. Lo único que se recomienda es que no hagas esfuerzos abdominales, que no cargues cosas pesadas. Luego a veces me preguntan, ¿y puedo subir escaleras? Sí, sí puedes subir escaleras. O sea, no vas a estar subiendo y bajando escaleras todo el día. O sea, si vives en un segundo piso, bueno, puedes subir al segundo piso, ahí te quedas en tu casa, puedes caminar de la recámara a la sala, al comedor, puedes prepararte algo de comer, puedes sentarte en tu comedor a comer, pero son esfuerzos muy mínimos, ¿va? Por ejemplo, si trabajas y solamente estamos vigilando un cervix corto, podrías incluso ir a trabajar. Todo depende, recuerden, de la longitud cervical, de los antecedentes y de muchas otras cosas. Pero esto se lo tienen que preguntar a su doctor porque es quien tiene que analizar ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, una vez que te pusieron un cerclaje, si es un cerclaje que es un cerclaje porque ya sea profiláctico o porque encontraron un cervix que se acortó y que lo encontraron en un ultrasonido, pues bueno, también en este caso pues vamos a hacer una vigilancia. Generalmente después de poner cerclaje sí se recomienda un poco de reposo las primeras 24 a 48 horas y después ya vamos a ir retomando las actividades hasta llegar hasta un poco, no tan la normalidad, por así decirlo, porque lo normal es una paciente que ande cargando cosas pesadas y esto, no vamos a hacer eso, recuerden, o sea, sí es un reposo relativo, por así decirlo, ¿va? Pero si te ponen un cerclaje, perdón, y aquí sí podrías incluso ir a trabajar, ¿va? O sea, sí puedes ir a trabajar con esas condiciones cuando tu trabajo lo permita. Eh,
Pero ahora, si ponemos un cerclaje de emergencia, aquí sí se recomienda incluso la hospitalización, hay que estar vigilando hospitalizada, del regreso al trabajo ya lo tendrá que valorar mucho tu ginecólogo, porque pues en estos casos sí, pues a veces ya las membranas, como te digo, están de fuera, o sea, prácticamente estamos poniendo algo de emergencia, algo que estamos tratando de hacer, solamente ganar un poco más de tiempo para madurar a tu bebé. Entonces, cada día o cada semana más que podamos ganar, entonces es grande el desarrollo que puedas generar, que pueda tener tu bebé. Entonces, si tú te vas a trabajar en esas condiciones, pues vamos a tener eh, eh, o vamos a generar las condiciones en las que pueda empezar actividad uterina o alguna otra condición que pues pueda vencer el cerclaje, ¿no? Y que este, pues ya no lleguemos al tiempo que necesitamos para madurar a tu bebé, ¿va? Ahora, ya una vez que pasas a la sala de quirófano para que te pongan bueno, que pasas a la sala donde te van a poner el cerclaje, ¿qué es lo que hacen? O sea, se hace bajo anestesia, generalmente se hace bajo anestesia regional. ¿Cuál es esto? Pues la anestesia raquídea que le llaman, ¿no? La epidural que le llaman, ¿no? O sea, la que se pone en la espalda. Y también se puede realizar bajo anestesia general. Los anestésicos en estos casos no le hacen daño a tu bebé, no pasa nada. Sí te pueden poner los anestésicos durante el tiempo que te van a poner el cerclaje y de ahí pues ya nada más en cuanto termine tu procedimiento pasa la anestesia y no pasa nada, ¿no? Después perdón, ya que te hacen el procedimiento, generalmente el procedimiento no lo hace un solo ginecólogo, a veces lo hacen entre dos ginecólogos, en algunas ocasiones dependiendo cómo está, por ejemplo, es un prolapso ya de membranas, incluso a veces se necesitan más especialistas, más ginecólogos, este, que estén en el manejo, ¿no? Y pues siempre te tienen que explicar cuáles son los riesgos y tienes que saber cuáles son los riesgos y como son los que ya te dije, o sea, una vez que aceptas tú que te pongan el cerclaje, pues estás aceptando que también existe el riesgo de que en el momento del cerclaje se rompan las membranas, que te pueda pasar una infección, que pueda haber algo grave, una infección intramniótica, que la infección pase hacia tu bebé, que incluso pueda haber una infección dentro del útero o en el útero y que pueda esa infección diseminarse hacia todo el resto del cuerpo e incluso perder el útero, o sea, muchas otras cosas que se están aceptando al momento de que firmas que aceptas un cerclaje, porque estás aceptando los riesgos del cerclaje. Pero esto tienes que saber que aceptas los riesgos, pero porque te estamos diciendo que los riesgos, perdón, que el beneficio es mucho mayor que el riesgo, porque probablemente sí existan las condiciones en las que tu bebé va a lograr llegar al término, ¿no? Y que los riesgos incluso podrían ser menores, porque también tu doctor va a estar pues valorando todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es importante que lo sepas y que tu doctor y que te informes y que le preguntes cualquier otro detalle o a cualquier otra cosa que necesites saber antes de que pases al procedimiento, porque em, muchas veces llegan con la seguridad de que piensan que ya poniendo el cerclaje ya no va a pasar nada y que esperan que en el procedimiento todo sea genial y que ya van con la seguridad de que no hay complicaciones, pero sí las hay y sí las puede haber, o sea, no son poco frecuentes, no son tan frecuentes, pero sí es importante que las sepan y ir siempre pensando que puede suceder y que es algo riesgoso, ¿va? Entonces, siempre también esto, pues, con un médico que esté experimentado en poner cerclajes. No, todos los ginecólogos pueden poner un cerclaje, pero también no todos los ginecólogos ponen el mismo cerclaje. Cada doctor va a poner el cerclaje dependiendo de la experiencia que tenga. Entonces, porque esto también depende mucho de la experiencia de cada doctor. Porque también, o sea, en la especialidad nos enseñan a poner los cerclajes y todo este tipo de, mm, de procedimientos, pero también recuerden, la experiencia también va, como dicen, la experiencia hacia el maestro, ¿no? Entonces, esto también, pues hay que informarse, que médicos, si a lo mejor tu ginecólogo te dice, sabes que yo no soy el experto en los cerclajes, pero te voy a recomendar con alguien para que te lo ponga adelante, puedes ir con esa persona, o a veces ese ginecólogo invita al experto a la cirugía o al cerclaje y pues lo ponen entre los dos y con alguien que sea más experto, ¿no? Entonces, siempre hay que tener como esa libertad de preguntar, de buscar, de tener una opinión más, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder cuando vas a llegar ya a tu cerclaje, que entras al quirófano y ahora la recuperación pues es muy, 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 ¿cómo te puedo decir? Benigna, o sea, es como una recuperación
muy estable, ¿no? Porque no vas a tener como tal dolor ni alguna otra situación. En realidad, eh, cuando pasan los efectos de la anestesia, generalmente ya no hay más otra situación, ¿no? En algunas ocasiones se clasifican algunas pacientes en las que necesitemos poner, no sé, indometacina, por ejemplo, que es un medicamento para inhibir las contracciones, o algún otro útero inhibidor, algún medicamento para evitar contracciones. No en todas está indicado, en algunas podría estar indicado, ya esto lo valora cada ginecólogo. También profilaxis antibiótica generalmente no está indicado, pero algunas pacientes podríamos incluso indicar una profilaxis. Que es, aquí llamamos profilaxis, o sea, un tratamiento como preventivo para infección, por así decirlo, ¿va? Este, pero no en todas. Y ya de ahí te van a pasar a tu sala de recuperación, a tu habitación y después te vas a poder ir de alta, ¿no? Si es un cerclaje, recuerda, de emergencia, es posible que te dejen hospitalizada más tiempo, ¿va? Y como ya hablamos, ¿cuándo se va a quitar el cerclaje? Siempre 37, 36, 37 semanas, y el que es que se pone vía abdominal, generalmente no se pone, no se quita, perdón, ¿va? Y el nacimiento después de un cerclaje podría ser vaginal, o sea, tu bebé puede nacer vía vaginal si es que se retira el cerclaje, no necesariamente tiene que ser cesárea. Y bueno, esto depende mucho de las condiciones, ¿no? Del tamaño, del peso, también de las condiciones de la pelvis, o sea, hay muchas cosas que nosotros llamamos condiciones obstétricas. Y el cerclaje se pone vía abdominal, sí tiene que ser cesárea. No hay de otra, solamente cesárea. El cerclaje que se pone por abdomen, o sea, el que les comento que se hace como una pequeña incisión como de la cesárea y que se amarra el útero por dentro, bueno, siempre va a ser cesárea y ahí se deja para otros embarazos posteriores, ¿va? Este, mm, pues en cuanto al cerclaje, creo que no sé si hay alguna situación que quede, haya duda en cuanto a qué es el parto pretérmino, cómo se tamiza, cómo se usa la progesterona. La progesterona es un medicamento que es una sustancia, una hormona que secreta la mujer, pero que nosotros la ponemos o la damos más, le llamamos exógena, o sea, la administramos de forma externa porque actúa inhibiendo lo que son las contracciones, como relajando el útero. Esa es la forma en cómo actúa la progesterona, ¿no? Que en muchas veces, eh, pues con esto podemos prevenir, ¿no? El acortamiento cervical. Existen otros tratamientos también con algo que le llaman pesario, perdón, con progesterona, que son como unas donitas que se meten en lo que es la vagina y sostienen el cuello de la matriz. También se pueden utilizar, ¿no? Entonces, hay varios métodos. Los más comunes, y por eso el día de hoy quise hacerlo en este video, son la progesterona y el cerclaje, ¿no? Que son lo que yo he visto que tienen más dudas. Yo he tenido varias pacientes, o sea, generalmente yo me encuentro a las pacientes en el ultrasonido. Cuando yo hago el ultrasonido de segundo trimestre o en cualquier ultrasonido que a veces llegan conmigo y veo ahí las membranas a veces protruidas o el cervix ya dilatado, o muy corto, pues en ese momento, o sea, es urgencia. Hay que hablarle a su doctor, a su ginecólogo. Doctor, yo les hablo, doctor, ¿sabe qué? Estoy viendo esto, le mando la imagen. En ese momento les digo, ¿sabes qué? Está pasando esta situación, es emergencia. Y entonces ya su doctor rápidamente les llama, les dice, ¿sabes qué? Te vas a internar y pues ellos hacen todo el procedimiento, ¿no? Ahora, también he tenido pacientes incluso que les hemos puesto cerclajes de emergencia. Una vez una paciente me dijo, doctor, es que mi patrón me dice que tengo que ir a trabajar. O sea, y ¿qué hago? O sea, quisiera un documento, ¿no? Y sin embargo, pues esta paciente tiene derecho a bienes en una institución y pues digo, bueno, yo le hago un documento como por medio privado donde yo te digo que pues necesitas un reposo, así, así y que no tienes que hacer ciertas actividades, pero pues ahí quien depende más o quien va a hacerte una incapacidad, pues va a ser el médico de la institución donde tienes derecho a biencia. A final de cuentas, yo soy médico materno fetal y tengo una cédula profesional que dice que lo que estoy diciendo, lo que estoy indicando, tiene un porqué.
y pues ya serán los patrones, ya serán los médicos de las instituciones y ellos quieren meterse en un problema, porque si te pasa esa situación por no tener un cuidado o tienes algún desgarro o alguna otra cosa del cervix por tener un cerclaje y por exponerte a otras cosas, pues también ahí hay que valorarlo y ahí sus médicos tienen que valorar, sobre todo cuando las ven por el medio privado, pues que hagan un informe pormenorizado de qué es lo que hicieron, cuál es la condición, cuál es la situación, porque a veces su médico privado a veces las conoce más que el médico a veces institucional, ¿no? Porque en la institución a veces las ven como más de rápido, más o a veces la ve un médico y luego la ve otro, ¿no? Y el médico de particular siempre las ve el mismo, ¿no? Entonces sí hay que valorar estas condiciones, ¿no? Este, tuve una paciente, por ejemplo, ahorita les comento, o sea, casos, por ejemplo, una vez me llegó un caso, una paciente iba a su control, o sea, un control normal, y me dice, doctor, es que, ¿qué cree que apenas el día de ayer comencé con unos coliquitos leves, y pues bueno, dije, a ver, ¿cómo que coliquitos? Vamos a revisar, la reviso, y pues le hago un ultrasonido, veo, o sea, primero veo el cervix súper acortado, ¿no? Le pongo el espejo vaginal, ya veo las membranas, ahí ya se veía la puntita, o sea, una cosita de nada las membranas, ¿no? Pues a correr a poner el cerclaje, ¿no? Rápido, a indicar la hospitalización y todo lo que se corresponde para el cerclaje, ¿no? Solamente con una señal, ¿y cuál fue esa? Tuve unos coliquitos, entonces nunca hagan de menos o echen de menos esa sensación de tengo un coliquito. Si tienen un coliquito, tienen unos coliquitos, avísenle a su ginecólogo, porque podría haber un acortamiento cervical. Recuerden que en la incompetencia ísmico-cervical no siempre hay estos cólicos, ¿va? Pero cuando hay infecciones o cuando hay alguna otra condición, sí hay contracciones y entonces puede estar acortándose el cuello de forma que a lo mejor no lo sientes tú, porque muchas mujeres tienen un umbral del dolor que definitivamente, o sea, tienen unas contracciones súper fuertes y ellas no las sienten. Entonces, sí es súper importante. Tienes cólico, avísale a tu doctor. Siempre que vayas a tu consulta, si tienes cólico, avísale. Aunque tu doctora si no te preguntó, tú avísale, ¿va? Otro caso que me pasó, por ejemplo, paciente que yo la veo así igual en el tamizaje de segundo trimestre. De hecho, la vi, o sea, unos días, unas semanas antes y todo estaba bien y la veo en el tamizaje ya. Y al cuello también igual corto, ¿no? De hecho, ya ella también recuerdo tenía un cervix de 5 milímetros, o sea, era una cosa súper, súper delgadita, ¿no? Ya las membranas empezaban a querer salirse, ¿no? Entonces digo, no, ¿sabes qué? Te vas a un cerclaje, le pusimos un cerclaje y miren, esta paciente la dejé, ella sí la dejé en un reposo absoluto durante un tiempo y al grado de que una vez me dijo, doctor, sabes, siento que tengo contracciones otra vez. Esta es una paciente que yo veía en el medio institucional, porque yo trabajo en una institución también. Entonces, esta paciente me dijo, doctor, tengo contracciones. Y bueno, esta paciente le dije, ¿sabes qué? No te muevas, no te muevas de tu casa, porque tengo que valorar si te voy a mandar una ambulancia para que te traiga, ¿no? Porque era un bebé todavía muy prematuro. Entonces, digo, no te muevas de tu casa, te voy a ir a ver a tu casa, la reviso y dije, bueno, te voy a hacer un tacto, le hice un tacto ahí en su casa y ya le dije, sabes qué, tranquila, no pasa nada, todo sigue igual, vamos a ajustar el tratamiento, ¿no? Entonces, pues a veces hay casos en los que hay que estar así súper pegados, pegados, pegados con la paciente, ¿no? Y ya y a pesar a veces de estar tan pegados, pues puede igual a veces resultar o tener un mal resultado, ¿no? Entonces, sí, súper importante esta temática del cerclaje, perdón, del parto prematuro, porque nos puede traer muchas complicaciones. Hay que también igual valorar dónde van a ser el bebé, que si es un bebé que sabemos que va a ser prematuro, hay que ver en qué lugar van a ser, porque no en todos los lugares pueden atender un bebé prematuro. ¿En dónde sí pueden atender en hospitales grandes? Generalmente en hospitales generales, por ejemplo, de públicos, en hospitales generales públicos o en hospitales privados hay que verificar que tengan una terapia neonatal, que tenga incubadoras, que tenga las cunas o las camas estas donde atienden a los bebés de terapia intensiva, ¿no? Entonces, que tengan todo, todo, todo adecuado para atender a un bebé prematuro, ¿no? Porque esto, o sea, de hecho,
el hecho de escoger un buen lugar donde van a nacer el bebé va a impactar mucho en las complicaciones que pueda llegar a tener el bebé, en las complicaciones que se puedan prevenir y en el pronóstico que el bebé va a tener a un futuro, ¿no? Entonces, súper, súper importante. Ahora, de parto prematuro, o sea, no me voy a prolongar mucho en esto porque quisiera hacer un video exclusivo para parto pretérmino. Pues bueno, en algunas ocasiones le tenemos que poner esquema de maduración pulmonar. Recuerden aquí, siempre insisto, no existen vacunas para los pulmones del bebé. Son únicamente medicamentos que se ponen solo cuando hay un riesgo inminente de que el bebé puede nacer antes de las 34 semanas. Si ya sobrepasaste las 34 semanas, ya no hay necesidad de poner un esquema de maduración pulmonar. Son esteroides que se ponen al bebé que no son inocuos, que pueden traer alteraciones, sobre todo en el neurodesarrollo, en la formación neurológica de su bebé. Entonces, no están indicados para todos, ¿va? Entonces, solamente en quien tiene riesgo de un parto prematuro antes de las 34 semanas y en pacientes que tienen eh, que tienen más de 34 semanas, no hay que ponerlo, ¿va? Y ahora también otra situación, la neuroprotección. También existe cuando los bebés van a nacer antes de tiempo, se pone algo que le llamamos sulfato de magnesio para hacer una neuroprotección, ¿va? Entonces, esto es únicamente, vamos a hablar sobre esto en un capítulo posterior, pero pues nada más lo comento porque también cuando estamos hablando de parto prematuro o están ante un parto prematuro, en muchas ocasiones a veces hay que indicarlo. ¿Sí? Sobre todo si encontramos una protrusión de las membranas o debemos poner un cerclaje de emergencia y estamos muy cerquita de las 34 o antes de las 34 semanas, hay que ponerlo, ¿va? Bueno, pues considero que esto es el tema completo sobre parto pretérmino, tamizaje, profilaxis y todo lo que debemos saber sobre parto pretérmino y cerclaje. No sé si hay alguna otra duda. Si hay alguna duda, por favor, escríbenla en los comentarios. Si quieres que ahondemos más en algún tema o en alguna otra situación sobre esto del parto prematuro, lo hacemos. Y si tienes alguna duda en especial, puedes comentarla y igual te comento también. Están ahí mis redes sociales, les dejo en mi canal, ahí está incluso también correo electrónico por si quieren mandar algún correo para ampliar alguna información. Con todo gusto se las ampliamos, ¿va? Pues les agradezco mucho que me sigan acompañando en todos estos videos, en este proyecto de Entre Latidos y espero que el lenguaje que utilizo sea muy comprensible, que pueda ser accesible hacia todas, porque recuerden, los temas de medicina a veces pueden llegar a ser muy complejos y a veces como médicos pensamos que, que todo mundo nos puede entender, ¿no? Pero a veces hay que ser un poco más claros y un poco más didácticos para que la información que puede llegar a ser un poco compleja la podamos transmitir y nuestros pacientes nos entiendan, porque muchas veces las pacientes se van con otros doctores o muchas veces están buscando en internet o buscan en otro lado o hasta a veces con charlatanes, porque a veces como médicos no somos totalmente claros o somos claros pero no les decimos con las palabras que las pacientes entienden, ¿no? O a veces pensamos que entienden. Entonces, siempre es importante, pues nosotros como médicos preguntarles, ¿hay alguna otra duda? Y también ustedes, si tienen una duda, por más mínima que sean, pregunten, pregunten, porque luego pasan cosas y dicen, es que el doctor no me lo dijo, o es que yo no sabía, ¿va? Entonces, siempre pregunten cualquier situación con su doctor. Entonces, pues les agradezco mucho que sigan pues en esta comunidad que está creciendo. Por ahí ya pasamos de los apenas 120 y tantos suscriptores. Entonces, espero que esta comunidad se vaya ampliando más para que pues también igual podamos ir haciendo más videos para ampliar la información y cualquier persona que llegue a nuestro canal pues pueda tener información como más accesible y que de verdad les sirva, ¿no? Que haya evidencia sobre esa información, ¿no? Entonces, no olviden darle like, compartir,
con sus amistades, con las embarazadas que tengan, con sus familiares, con alguien que crean que pueda necesitar un video como estos, pues compártanlos. Compártanlos y denle a la suscripción, suscríbanse también y denle a la campanita para que también les llegue la notificación para cuando haya algún video nuevo, ¿va? Entonces les agradezco mucho. Esto fue el 7º capítulo de Entre Latidos. Muchas gracias.